transporte de este programa que nos toca a la hora del postre ya. Y es que está con nosotros Hernán Paredes, nuestro experto en movilidad urbana y en buen dominicano, en tapones y motores y vehículos de motor. Viene a hablarnos hoy de la ley que penaliza el calibrar y hacer carreras en la vía pública. Una práctica que ha perdido, no sé si como que no siento tanto. Recuerdo a don Freddy Verjagoico en un momento explotar por las carreras que había en la vía pública. ¿Cómo estás, Hernán? Muy buenas tardes, encantado de estar con todos ustedes, con la audiencia de Al Mediodía Radio. Fíjate, ese proyecto de ley que menciona lo que busca es modificar un artículo de la ya vigente ley número 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, que es el artículo 304. La ley tiene todo un capítulo para las infracciones, desde cuáles son las infracciones, si son leves, menos graves o graves, si además de un accidente o cuando ocurre un accidente, si hay herido, si esa herida es muy grave, que le impide a la persona trabajar, por ejemplo. Entonces la ley considera todas estas cuestiones, todos estos criterios para establecer una pena que se equipare un poco al daño causado. Por ejemplo, las infracciones leves conllevan prisión de 3 días a 1 mes y multa de 1 salario mínimo. Las menos graves conllevan prisión de 1 mes a 3 meses y hasta 5 salarios mínimos como multa. Y las penas graves, que ya son las mayores, entonces esas conllevan penas de 3 meses a 3 años y hasta 50 salarios mínimos. Pero si además de eso, usted comete una infracción con alguna de las agravantes que menciona la ley, entonces la pena es todavía mayor o establece que tú le subas al nivel siguiente. Por ejemplo, si usted además de tener un accidente o lo multan, mejor dicho, vamos a ponerlo así, lo multan por alta velocidad, si usted también está borracho o ha consumido droga, eso es un agravante. Entonces el senador de Atomayor, que sometió este proyecto, lo que busca es que esos motoristas que andan por ahí calibrando y provocando accidentes, se le considere como una pena o una infracción con agravante, es decir, para que la sanción que se le ponga a esta persona sea mucho mayor. Ahora bien, lamentablemente la ley 63-17 de movilidad es muy popular para querer modificarla en el Congreso. Solo este año hay 3 iniciativas legislativas que tienen que ver con esta ley. 2 intentan buscan modificar articulados, como esta, del senador de Atomayor, que busca que calibrar motocicletas sea considerado una infracción con agravante. Y hay otra que tiene que ver con inspección técnica vehicular, que es del senador Antonio Marte. Él plantea modificar el artículo 166, me parece, de esta ley, para que en la inspección técnica vehicular, que es el proceso que debe verificar que los vehículos en República Dominicana cumplan con mínimos de seguridad establecidos, él busca que los autos de colección se exoneren de este proceso. Sin embargo, el senador Antonio Marte también propone este año una resolución pidiéndole al director del Intran, el señor Rijo, el coronel Rijo, a que se apliquen los artículos 161, 166 y 167 de la ley, que precisamente tienen que ver también con inspección técnica vehicular. Lo lamentable es que los legisladores pierden o enfocan mucho de su tiempo en tratar de modificar esta ley 63-17, pero nadie se está preocupando que hay un montón de cosas de esta ley que no se están explicando. Y yo creo que los legisladores, y aquí tenemos 2 candidatos a legislador, los legisladores también tienen que velar porque las leyes que salen de ese Congreso se cumplan. Por ejemplo, y lo hemos dicho aquí en este programa, la multa mínima que establece esta ley desde el año 2017 es un salario mínimo, pero no se ha aplicado hasta ahora. Así hay un montón de cosas como la misma inspección técnica vehicular que Antonio Marte manda por un lado una modificación de un artículo y por otro lado una resolución diciéndole al director de Intran que la implemente. Entonces, deja mucho que desear. Por ejemplo, la inspección técnica vehicular está lista desde antes de la pandemia.
a través de un convenio financiado por la Organización Panamericana de la Salud, un convenio entre el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de Costa Rica, con técnicos de Costa Rica, que son los que tienen más experiencia en la región en ese tema, se logró, dentro del marco de ese proyecto, llegar a nivel de elaborar los términos de referencia de la inspección técnica vehicular y hasta un plan de comunicación previa y durante el proceso de implementación de la inspección técnica vehicular. Vino la pandemia, vino el cambio de gobierno y eso se abandonó. Como un negocio eso. Y tengo 3 años escuchando al amigo Sigmund Freud de que a través de una alianza público-privada se iba a retomar este tema. Y yo dije en este programa y en otros programas que lo que sea que se haga con la inspección técnica vehicular tiene que partir del trabajo previo hecho entre los años 2018 y 2020 con el Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte de la República Dominicana. Así que yo quisiera un Congreso más activo, en vez de intentando modificar artículos de la ley, fiscalizando que se está aplicando la ley, También, señores legisladores, déjenme decirles que una ley no tiene que tener tanto nivel de especificidad. Por ejemplo, la jerarquía del Estado Dominicano tenemos la Constitución, que es la ley de leyes, que tiene un nivel de especificidad máximo. Más allá de ahí no es conveniente ni práctico. Se complementan con leyes, pero las leyes a su vez tienen también un nivel de especificidad máximo. Ya más allá de ahí se complica la cosa. Tú tienes que dejarle esos detalles a los reglamentos y precisamente hay un sinnúmero de reglamentos que buscan establecer reglas claras, no solo para la inspección técnica vehicular, sino hasta para las mismas sanciones. Por ejemplo, antes de la pandemia o antes del cambio de gobierno se dejó un reglamento en vistas públicas que se llama Reglamento de Régimen Sancionador, que busca establecer un sistema precisamente para administrar las multas de tránsito y ahí establecer claramente cómo se imponen estas y cómo se gestiona todo el sistema. Por ejemplo, no sé si recuerdan, hace poco, a final del año pasado, un cubano que agredió a un agente de tránsito porque le tomó una foto de sus papeles. Uh-huh. Bueno, con el reglamento que se dejó en vistas públicas antes del cambio de gobierno, establece claramente la información que tú tienes que darle, no solo a la gente del tránsito, sino a la otra persona con la que tú tuviste el accidente de tránsito. Entonces yo quisiera pedirle a los legisladores que fortalezcamos la parte reglamentaria, no pongamos tanto detalle en la ley y que la ley de transporte, alguien tiene que fiscalizar qué se está haciendo, qué no se está haciendo y por qué, para enmendar esa situación. Hernán Paredes con nosotros, brillante como siempre, Hernán. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo, Hernán? A través de mis redes sociales, @Hernán Dimitri, con B corta al final, y estamos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Voz Vespertina, canales 85 de Claro Dominicana y de Win TV, y los sábados en el mismo canal a las 6 de la tarde en Bienvenidos a la Jungla. Ya saben, señores, gracias Hernán y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nos vemos mañana, mi gente, por este mismo canal y a la misma hora en Al Mediodía con Mariotti y compañía.